embarazo, puerperio. El acuerdo agregaba incapacidad y obesidad y nos preguntaban mucho, bueno, ¿y qué es incapacidad y qué es obesidad? La verdad es que creo que todos tenemos unos 4 o 5 kilitos extras y a lo mejor con eso ya nos deberíamos ir a casa y nos deberían de pagar el 100% de nuestro sueldo. Ahí queda muy a criterio de la empresa el poder determinar qué grupo. Alguien de Tubos de Acero de México me hacía la consulta, es que de 2,000 trabajadores, 700 de ellos pues entran en esta categoría y yo no puedo suspender una tercera parte de la empresa en sus actividades. Entonces, en relación a esta medida muy concreta, yo les diría, tengan el criterio suficiente como empleadores para poder definir si la obesidad es una simple obesidad por pasarnos de comida y de copas algunas veces, o si es una situación que tenga una consecuencia que baje mis defensas. Y eso es muy importante porque también ha sido motivo de muchas consultas de cuál es el parámetro que debo de tomar en cuenta, sobre todo en incapacidad y también en obesidad. Mari Carmen, perdón que te interrumpí. No, adelante. Y en este punto también es importante mencionar que si fuera el caso, que si fuera una Mari Carmen, nuevamente, por favor, un poquito más cerca para que te escuchemos bien. Si fuera el caso, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, okay. Sí. Si fuera el caso que se fuera a declarar una contingencia... No, es que algo está haciendo... ¿Cómo? Si fuera el caso que se fuera a declarar una contingencia sanitaria, porque no es el caso en este momento, pero habría que tenerlo en mente. Ahí sí también mujeres embarazadas, en lactancia, menores de edad, etcétera, serían grupos específicamente que tendrían que estar exceptuados de asistir y de suspender sus labores para que no estuvieran en riesgo y que ya por los acuerdos que hemos platicado y que mencionaba ahorita Álvaro, ya específicamente están o tienen esta protección por parte de las autoridades para evitar que sufran o que se pueda complicar esta enfermedad, ¿no? El COVID-19. Asimismo, otra de las consultas que nos han estado haciendo mucho recientemente es qué pasa con los trabajadores que pueden realizar sus funciones de forma remota y cómo manejamos esa relación laboral con esos empleados. Es decir, aquellos que pueden trabajar desde su casa y que pueden prestar normalmente sus funciones. En esos casos es importante que como los trabajadores están laborando de forma normal, es lógico y se tendría que cubrir su sueldo de forma normal. Lo mismo aplicaría para las cuotas de seguridad social. Y eso es importante hacer mención. Ahora, ahí pudiera haber un elemento que pudiera llegar a ser importante, es qué pasa si alguno de estos trabajadores que están haciendo home office pues tiene algún accidente en su casa y cómo califico si ese accidente puede ser o no puede ser un riesgo de trabajo, ¿no? Y obviamente aquí también es un poco específico al caso por caso y habrá que analizarlo de forma concreta, pero mucho de lo que tendríamos que analizar en todo caso es qué estaba haciendo ese trabajador cuando sufrió el accidente de trabajo y si tuvo o no tuvo un nexo causal ese accidente con las funciones que el propio trabajador estaba realizando para su patrón. Y entonces, esto, Mari Carmen, si me permites, Mari Carmen, es muy relevante porque hay sanciones por el hecho de laborar si no estamos dentro de este grupo vulnerable o si no estamos dentro de estas actividades esenciales. Y es muy importante que lo tomen en cuenta. Es decir, si bien es cierto, tampoco podemos parar hoy operaciones porque ni siquiera tenemos las reglas claras porque no ha salido publicada en el diario oficial, que eso es muy importante. Sí creo que en un lapso, digamos, de esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes, deberíamos de coordinar para suspender realmente todas las actividades. Yo no veo a la Secretaría del Trabajo ni la de Salud saliendo ahorita con 1,000 inspectores a ver todas las actividades productivas del país y empezar a sancionar. Eso no lo veo. Pero sí lo veo donde la semana que entra, que ya es Semana Santa, que va a estar muy baja la operación por diferentes temas y ya la gente se va a resguardar mucho más, sí veo que puede haber una revisión y puede haber alguna multa, puede haber incluso alguna clausura, o incluso hay un tipo penal, hay un delito que es muy importante que ustedes conozcan, que establece básicamente la responsabilidad objetiva de pues, la fuente de trabajo, incluso del representante legal, si en virtud de las operaciones que se están llevando a cabo en incumplimiento a las disposiciones generales que se han sido publicadas, hay un contagio,
y ese contagio genera una problemática posterior, puede haber incluso una sanción penal, y esto es muy importante que quede claro. Es decir, ahora sí, antes los acuerdos del 24 de marzo pues habían sido publicados por la Secretaría de Salud, no tenían la característica de haber sido publicados por el Consejo de Salubridad General, que es el órgano realmente con facultades, y ahora sí, digamos, tenemos que tomarlo en serio. O sea, esa es la invitación Álvaro, a tomarlo en serio, ¿no? Álvaro, digamos, si quieres algunas precisiones, porque se toman dos temas o dos directrices, ¿no? Una, Claro. lo que es derivado de la relación laboral con el trabajador, ¿sí? Y segunda, ya el patrón frente a sus obligaciones, ¿no? No solamente laborales, patronales, sino también frente a terceros, como en este caso podría ser la Secretaría del Trabajo, ¿no? O incluso, como tú bien dices, eventualmente la Fiscalía General de la República puede estar inmiscuida en este tema, ¿no? ¿Qué sería una sanción? En el grado de sanciones entiendo entonces que podría ser una multa, ¿no? Sanciones económicas, puede incluso llegar a la clausura, ¿es correcto? ¿Sí? Y eventualmente una responsabilidad de carácter penal, ¿no? Y tú, Arturo, eres un gran especialista en la materia penal y sabes que esto es algo delicado y pasa ya un tema simplemente económico de posible clausura que pueda levantar. Es decir, un tema penal, estamos hablando ya de otras palabras, Arturo, y yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí, por el ánimo de quedar bien con sus accionistas, con la producción, con sus clientes, pudieran caer en una sanción ya sea económica o ya sea de clausura y mucho menos penal, Arturo. Es correcto, es correcto. Sí es muy bueno distinguir porque digamos, sí es un tema muy sensible, sobre todo, como comentabas Álvaro, ya a partir de la publicación del día de hoy del acuerdo, pero toda esta semana, ¿no? Pareciera ser que, uno, se van a emitir esos lineamientos famosos, y dos, eventualmente también la Secretaría del Trabajo va a tener la competencia de la inspección y vigilancia de todos los centros de trabajo del país, o por lo menos los más sensibles, ¿no? O los más representativos. Correcto. Adelante, Mari Carmen. Correcto. Y ahí uno de los puntos importantes es que independientemente de todas estas implicaciones legales y laborales que son muy importantes, sí hay una preocupación genuina de que entre más tiempo, más distancia social hay entre las personas, más se podrá contener esta pandemia o esta epidemia en nuestro país. Entonces, independientemente de todos estos temas legales que son muy importantes, pues también obviamente el tema de todos poner nuestro granito de arena en lo que se pueda para tratar de salir lo antes de esta situación tan complicada que tiene muchas repercusiones de salud, en vidas y además pues también obviamente económicas, ¿no? Me están haciendo una reflexión, Mari Carmen, Álvaro, dos reflexiones, ¿no? Una, dice, ¿qué pasa con técnicos que deben salir de su sitio? Es decir, ejemplo, Walmart, que es un supermercado y sigue abierto, ¿no? Esa es una. Hay preguntas también que es una actividad no esencial, ahí el punto sigue siendo vago, sigue siendo incierto, por lo menos hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos. Y hay otra pregunta, cuando se hace una modificación temporal de las condiciones de trabajo, ejemplo, un descuento salarial, la pregunta es, ¿luego se debe de compensar o devolver a la posición original que estaba percibiendo el trabajador antes de, digamos, de esta situación de emergencia? Sí, claro. Bueno, y Álvaro, si quieres complementar algo después, con gusto. Adelante. En estos puntos, por ejemplo, en el caso específico de la pregunta que hacían de Walmart o de los técnicos que están repartiendo o todavía saliendo de su centro de trabajo o saliendo de sus casas para laborar, ahí dentro de al menos este catálogo preliminar no oficial que parece de actividades esenciales, los supermercados, tiendas de autoservicio y digamos que el abasto de comida y de bebida para la población estarían en principio exceptuados. Digo, habría que checar específicamente la publicación del Diario Oficial. Entonces, por ese punto podríamos considerar que ellos podrían seguir desarrollando sus funciones siempre y cuando cumplan con las medidas preventivas que ya estableció la Autoridad Laboral y de Salud. Es decir, lo que establece la jornada de sana distancia, lo que establece la guía de acción rápida para los centros de trabajo,
y todas estas medidas que ya conocemos todos, ¿no? Lavado de manos, etiqueta para estornudar, etcétera, todos estos puntos. Obviamente, si alguno de ellos estuviera enfermo o estuviera en uno de los grupos vulnerables, la situación sería diferente y habría que tomar medidas específicas diferentes. Si fuera un grupo vulnerable, ya no podría prestar sus servicios, aunque estuviera en esta actividad esencial, y si estuviera enfermo, pues habría que buscar ese aislamiento o esa búsqueda de que se determinara si hay una incapacidad o no, y si hay una infección, una enfermedad infecciosa o no, para ver entonces cuáles serían las implicaciones en este caso específico. Y para el otro punto que se mencionaba también es, digo, por el momento no podríamos tener a 100% certeza de qué es lo que no se consideran actividades esenciales, pero pues en principio serían aquellas que no contribuyen para estos puntos esenciales específicos para que la población pueda seguir subsistiendo durante esta emergencia sanitaria. Y el otro punto que mencionaban, estos convenios que se firmen con los trabajadores donde de alguna forma se pueda reducir ya sea la jornada o el salario o ambos durante un periodo específico de tiempo, sí tendrían que tener una naturaleza temporal que se justifique obviamente por esta emergencia sanitaria, por esta situación que estamos viviendo, y al término de la misma, claro, tendría que devolverse las condiciones originales de la relación laboral, el sueldo que tenían antes de esta emergencia, la jornada, y esto tendría que realizarse de forma normal. Y como mencionaba Álvaro, un punto importante es obtener este consentimiento de los empleados o el sindicato según sea el caso y documentarlo correctamente, porque de esto de alguna forma va a depender que se mitigue de forma importante el riesgo que podamos tener en caso de algún conflicto, de algún juicio con alguno de los trabajadores. Sí, y esto que menciona Mari Carmen es muy importante. A ver, empezamos con el principio de estabilidad en el empleo. Como decíamos, no se puede terminar la relación de trabajo sin causa y si se termina, pues hay que pagar 3 meses, 20 días, prima de antigüedad y salarios caídos y las liquidaciones. Sin embargo, si acuerdo temporalmente la modificación de las condiciones de trabajo, es perfectamente viable hacerlo por un lapso determinado, en este caso un mes, o puede ser, ojalá que no se extienda, pero pueden ser 2 meses o 3 meses. Y lo importante es saber que el objetivo es mantener las fuentes de trabajo, preservar la actividad de la empresa y obviamente cuando se termina esa situación extraordinaria, volver a las características anteriores. Ahora, no es, y aquí cuidado, no es que, a ver, te voy a pagar la mitad de un mes, pero fíjate que ese mes o esa mitad del mes te la voy a pagar como un bono en octubre. Ese no es el acuerdo y no caigan en ese tipo de acuerdos porque puede ser un círculo. De una vez hay que ser claros. A ver, vamos a reducir el salario. Curiosamente, si se fijan también ahora que no hemos estado saliendo tanto, pues gastamos menos en gasolina, en transporte, no vamos al cine, no vamos al teatro, no vamos a cenas. Es decir, en mi casa, que es la de todos ustedes, me han dicho, oye, pues es que estoy ahorrando mucho. Ahorren. De verdad, hay que ver los puntos positivos de esta situación. Ahora, no les digo que paguen salario mínimo, no, aunque la ley lo prevé, me parece que se fueron de un lado. Sí les digo que vale la pena acordar quizá algún salario razonable, un 40, 50, 60%, dependiendo de las características de cada empresa. Pero efectivamente, al terminar, se vuelve todo a la normalidad. ¿Qué pasa con las cuotas al IMSS? Y esto es importante, y los adeudos que tengo en el Infonavit y en el Fonacot. Si yo logro una reducción de salario, automáticamente va a haber una reducción en el pago de las cuotas. Si se hubiera decretado la contingencia sanitaria, hubiera tenido el derecho de pagar el salario mínimo y curiosamente no integra para efectos de cuotas al Seguro Social una indemnización, como está previsto en la ley. Como no se va a aplicar ese artículo, y yo creo que no se va a aplicar, va a ser muy difícil que el gobierno esté dispuesto a decretar una contingencia para detonar este artículo del salario mínimo. Yo lo que les diría, cualquier sueldo que se baje, pues las cuotas se bajan y los adeudos al Infonavit y al Fonacot automáticamente también se bajan proporcionalmente. Y aquí el quid, como decía Mari Carmen, es, a ver, tengo un COVID-19 en el lugar de trabajo. ¿Fue accidente de trabajo? Y entonces me paga el 100%.